yo hoy vengo a contaros otra cosa que está enmarcada en todo eso, que es una iniciativa europea que se llama Nueva Bauhaus Europea. No sé si ahí tenemos la posibilidad de poner la presentación para ir acompañando mis palabras. De acuerdo. Muy bien. Bien, como decía al principio, para pasar, está encendido aquí. Como decía al principio, estamos en un cambio de contexto y estamos en una situación absolutamente distinta. Y mucha gente, yo llevo ya 2 años hablando de Nueva Bauhaus Europea, desde septiembre de 2020, pero todavía mucha gente me pregunta hoy, ¿qué es eso de la Nueva Bauhaus Europea? ¿Es un programa? ¿Dónde miro la convocatoria? ¿Dónde ha salido esto? Y yo siempre les explico que exactamente no es un programa, no es una convocatoria, ahora lo vamos a ver. En realidad es una invitación a pensar de otra manera, a un cambio de paradigma para un nuevo tiempo político. Y además es, la presidenta von der Leyen, cuando lo presentó el año pasado, dijo que era el alma cultural del Pacto Verde Europeo, de toda la descarbonización que estamos hablando hoy, y yo le añadiré algo más que está también incluido, es el alma cultural y social. Es decir, es darle una dimensión cultural y social a todo lo que vais a hablar hoy sobre cómo descarbonizar ciudades. Es una invitación a una nueva manera de pensar. ¿Y cuándo llega esta iniciativa de la Nueva Bauhaus Europea? Pues llega en medio de un tiempo nuevo, de una legislatura nueva en el que convergen 3 iniciativas que para mí creo que son importantísimas y que encuadran esta iniciativa de la Nueva Bauhaus. Por un lado, el Pacto Verde Europeo. Lo primero que hace esta legislatura europea cuando arranca en 2019 y la nueva Comisión Europea es elegida en noviembre de 2019 es firmar un Pacto Verde, por el cual todas las políticas de la Unión Europea para la próxima legislatura tienen que ir hacia la consecución de los objetivos de los acuerdos de París. Y por lo tanto, a partir de ahí se aprueba la primera ley del clima europea, el primer gran actor mundial que tiene una ley del clima aprobada, que fija esos famosos objetivos de 55% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y de neutralidad climática para 2050. Y ese es un objetivo vinculante, firmado y ratificado por la Unión Europea y por la ley del clima aprobada en el Parlamento. Por cierto, aquí me voy a permitir echarnos flores al Parlamento como institución, porque la representación directa de los ciudadanos ha permitido que ese objetivo para 2030 sea del 55%, porque tanto la Comisión Europea como el Consejo, donde se representan los 27 gobiernos de los Estados miembros, pedían un 40%. El Parlamento aprobó y votó, por muy poco margen, pero aprobamos y votamos y aprobamos que esa reducción fuese de un 60%. Por lo tanto, luego las negociaciones alcanzaron ese 55%. Difícilmente podríamos haber alcanzado el 55% si los ciudadanos no hubieran presionado para que, con su voto directo en la representación de la soberanía popular, que es el Parlamento, hubiéramos tenido esa legitimidad para negociar después con la Comisión y el Consejo y llegar hasta el 55%. Así que, bueno, eso era una pequeña adenda a lo que estamos hablando hoy, pero que a veces cuando la gente piensa, oye, ¿para qué sirve un Parlamento Europeo? Pues sirve también para esto, para que contrapesar en la legislación europea a las decisiones de los gobiernos. La segunda iniciativa es la Agenda Urbana Europea, ya lo ha contado Sonia y lo vais a hablar todo el día de hoy, que ha sido ratificada en la nueva Carta de Leipzig de 2020 dentro de la Unión Europea. Y la tercera iniciativa es muy importante, es la Oleada de Renovación. La Oleada de Renovación es una iniciativa de la Comisión Europea que, partiendo de fondos europeos de desarrollo regional y fondos europeos de Next Generation, lo que pretende es duplicar la tasa de renovación energética de los edificios y del parque inmobiliario de la Unión Europea, alcanzando a unos 35 millones de edificios, y estiman con eso, que es también algo muy importante, la creación de 160.000 empleos verdes ligados a la construcción. Pero yo creo que ese dato está bastante desfasado, porque el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España dice que solo en España podrían llegar a ser 300.000 empleos verdes de invertirse las cantidades que está manejando el Ministerio de Fondos Next Generation. Es decir, que no solo estas oleadas de renovación y estas cosas que vamos a ver hoy sirven para cambiar nuestras ciudades y para cambiar la vida de las personas, que sirven también para mejorar nuestra economía, nuestra capacidad de empleo y el ritmo económico del
nuestra economía. Pero, claro, ¿por qué surge la nueva Bauhaus? Porque sería una pena que todo este esfuerzo inversor termine solo haciendo acciones que vayan a la pura y dura eficiencia energética, que estaría muy bien, pero sería una pena que solo lo aprovechásemos para eso. Es decir, sería una pena que todo este esfuerzo inversor termine solo en algunos edificios cambiándolos o poniendo paneles solares en las azoteas, o cambiando el gas R22 por el R32 de nuestras máquinas de aire acondicionado, sin incidir en la vida real de las personas que están viviendo en estos edificios y en estas viviendas, más allá de la factura final de mes, que no está tampoco mal, pero lo que propone la nueva Bauhaus es incidir también en cómo vivimos y disfrutamos de nuestro entorno construido. Y por eso surge justo hace 2 años la iniciativa de la nueva Bauhaus europea. Es la primera vez que la arquitectura, el urbanismo y el diseño, la primera vez en las décadas que tiene la Unión Europea, que se ponen en el centro de las políticas de financiación con una iniciativa europea. Hasta ahora era pura tecnología, pura técnica. Oye, sacamos un programa de inversión para renovar energéticamente, para mejorar el aislamiento de los edificios, pero ahora estamos vinculando programas de inversión a 3 criterios: sostenibilidad, bien hasta ahora conocido, belleza e inclusión. Y aquí es cuando empiezan a saltar a veces las alarmas, no las alarmas, pero las personas que nos dedicamos o se dedican a la administración pública y a la gestión, a decir, oye, ¿qué es eso de inclusión? Bueno, más o menos me lo puedo imaginar, porque todos los ayuntamientos trabajamos con temas de inclusión. ¿Y esto de belleza qué es, no? ¿Y cómo lo aplico? ¿Y cómo saco una convocatoria? ¿O cómo me presento una convocatoria si hay criterios de belleza? Pues bueno, vamos a ver cómo se gestiona todo eso. Y a partir de ahí, un año después de que la presidenta lo anunciase en el discurso sobre el Estado de la Unión de 2020, empieza a funcionar y se estructura la iniciativa de la nueva Bauhaus europea en 3 fases. Pero sigue sin haber ningún documento, ninguna convocatoria ni ningún presupuesto para la Bauhaus, y empieza a andar. La primera fase ya acabó, la fase de codiseño, en la que se pidió a instituciones, ciudadanos, empresas, organizaciones, ONGs, que aportasen ideas innovadoras que podían resolver, conjugar estos 3 pilares, a aportar retos a ser abordados, qué retos necesitamos para los próximos años, y a aportar también ejemplos de buenas prácticas. La verdad es que esto desbordó a la Comisión Europea. Pensaban que iban a recibir unas cientos de sugerencias y se encontraron con que se organizaron miles de eventos en los 27 Estados miembros, conferencias, charlas, grupos de trabajo, mesas, workshops, en los que se aportaron y se subieron a la web que puso la Comisión Europea miles de ideas, miles de retos y miles de ejemplos de arquitectura, urbanismo, diseño construido y realizado como ejemplos de buenas prácticas. La segunda fase es la fase de resultados, en la que nos encontramos ahora, que sirve para preparar y poner en práctica pues lo que la Comisión denomina como proyectos piloto, que algunos ya hay convocatorias que se han resuelto y otras que están por venir y unas que están en marcha, en las que lo que se pretende es que se vayan ensayando soluciones que conjuguen esas 3 dimensiones para que una vez, y por supuesto que sean replicables. Es decir, un proyecto piloto a lo mejor incide sobre un edificio, sobre un barrio de una ciudad concreta en la Unión Europea, pero las soluciones que ensaye luego sean replicables con convocatorias nacionales, regionales o locales a nivel de toda la Unión Europea. Y la última fase, la fase de difusión, es en la que se pretende dar publicidad y amplificar a todo lo que salga de estas 2 primeras fases para que ayuntamientos, regiones y estados puedan implementar acciones en el marco de esta nueva manera de pensar. Un año después de que la presidenta en septiembre de 2020 dijese en el Parlamento aquellas 3 palabras, nueva Bauhaus europea, que nadie había escuchado, un año después lanzan su primera comunicación oficial, su primer documento donde se plasman ya las ideas, las intenciones y las pretensiones. Aquí se detallan prácticamente todo lo que pretende la Comisión Europea con eso, y se sigue basando en los 3 pilares: sostenibilidad, belleza e inclusión. Y esos 3 pilares se les añaden
tres principios claves. La combinación de la dimensión local y global, que creo que es bastante importante, la participación a todos los niveles, pero desde la participación ciudadana hasta el sector privado, hasta todo tipo de participación que podamos entender, y la transdisciplinariedad, es decir, no solo contar con la técnica, sino también con la cultura, sino también con el diseño, con la ingeniería, con la arquitectura, con todos los sectores implicados. La Comisión define 4 ejes temáticos sobre los cuales puede haber proyectos que tengan que ver con la nueva Bauhaus europea, y los 4 ejes son muy sencillos. Un eje de reconectar con la naturaleza, aquí estaríamos hablando de pues todo lo que tiene que ver con el cambio climático, las soluciones basadas en la naturaleza, cómo incorporar la naturaleza dentro de nuestro entorno construido. El segundo eje es recuperar el sentido de pertenencia, y aquí hablamos de ciudades de proximidad y sobre todo también hablamos de patrimonio cultural, cómo incorporar el patrimonio cultural dentro de la nueva Bauhaus europea. El tercer eje es dar prioridad a los lugares y a las personas que más lo necesitan. Esto tiene que ver mucho con la inclusión, ¿no? Yo siempre digo que no es lo mismo, y que voy a poner ejemplos de otras ciudades para que no nos vayamos a Murcia. No es lo mismo hacer una rehabilitación energética en el barrio de Salamanca de Madrid, que está muy bien, que hacer una rehabilitación energética en Vallecas, en Madrid, donde hay gente que sufre pobreza energética, donde tenemos viviendas construidas con muy mala calidad en los años 50, 60 y 70, y donde probablemente esa inversión de fondos sea socialmente y energéticamente más rentable que hacerla, que también sería energéticamente muy rentable en el barrio de Salamanca, pero probablemente socialmente menos rentable, porque podrían abordarlo de otra manera. Hablo de fondos públicos, evidentemente de fondos privados se puede invertir donde cada uno quiera. Y por último, la necesidad de pensar a largo plazo el ciclo de vida industrial, es decir, aquí hablamos de economía circular, de reutilización, pero también de transición digital. La nueva Bauhaus en realidad no es un programa, es un marco estratégico. Cualquier programa financiero de la Unión Europea puede sacar una convocatoria y decir: esta convocatoria está inspirada por los 3 principios de la Bauhaus: sostenibilidad, inclusión y belleza. Y de hecho ya han salido convocatorias, y también convocatorias locales y convocatorias estatales que incorporan los principios de la Bauhaus. Es decir, pretende ser un proyecto transversal, y cualquier acción puede llevar esa etiqueta Bauhaus. La Comisión solo pretende financiar esa semilla que empiece a hablarse de Bauhaus, para que luego los Estados miembros, las regiones y las ciudades generen el desarrollo de la nueva Bauhaus. Es decir, que con los fondos propios, provenientes o no de la Unión Europea, pero con las acciones propias de gobiernos de Estados miembros y regiones, se desarrollen proyectos Bauhaus. Ya han sacado bastantes convocatorias parcial o totalmente dedicadas a la nueva Bauhaus. Es un proyecto en el que este año se han invertido 85 millones de euros del presupuesto europeo sin existir como proyecto, pero tomando dinero de fondos fondos regionales, de Horizonte Europa, es de donde más se han sacado, que son los planes para investigación, pero también de LIFE, de Erasmus, de muchos programas europeos. Se han tomado pequeños fondos para financiar esas semillas. El eje central ha sido Horizonte Europa y FEDER, y el eje central eran los famosos proyectos Faro, los proyectos piloto, de los cuales España participó y presentó 4 solicitudes de las 42 europeas, pero ningún proyecto español finalmente pudo ser financiado. Hay 3 ejes de proyectos: los de transformación de lugares sobre el terreno, donde estaban esos proyectos Faro que acabo de decir; los de transformación de entornos para la innovación, que ahí lo que se busca es cómo investigar y cómo innovar en soluciones que tengan que ver con la nueva Bauhaus; y una convocatoria más pequeña que tiene que ver con difusión de nuevos conceptos, que es para replicar, es decir, la replicabilidad o la posibilidad de difusión de esos fondos. También ha habido convocatorias de los fondos de cohesión. En mayo hubo 3 convocatorias destinadas específicamente a ciudadanos y a pequeños municipios, y que buscaba la integración del proyecto Nueva Bauhaus dentro ya de las comunidades. Y me consta que algún municipio de la región de Murcia presentó algunas de estas solicitudes especialmente a las de co-creación del espacio público y al apoyo técnico a municipios. Y ahora recientemente tenemos una convocatoria abierta, que os invito a que la miréis, que está abierta hasta el 19 de enero, que tiene que ver con lo que son las iniciativas urbanas europeas y que tiene que ver con las acciones innovadoras. Es decir, es una convocatoria para municipios,
para municipios, si no me equivoco, era de más de 50.000 habitantes, puede ser. Por lo tanto, no veo por aquí a más de 50.000. Tenemos Murcia, Cartagena, Molina y Lorca, serían los 4 posibles candidatos. Está dentro de un programa europeo de toda la vida, que son la Iniciativa Urbana Europea, que ya existe, pero que ha sacado una convocatoria específica de Nueva Bauhaus. Con eso lo que quiero decir es que no hay Nueva Bauhaus como un programa tal cual, pero sí que vamos viendo convocatorias en las que se le pone ese sello. Bueno, y con esa... Bueno, voy a añadir algunas cosas. La Nueva Bauhaus pretende además tener un laboratorio, el New European Bauhaus Lab, que es el objetivo de dar continuidad a una mesa de alto nivel que crearon para los primeros años de funcionamiento. También un festival que se ha celebrado por primera vez este año en junio, que se celebró en Bruselas, pero con eventos paralelos en toda España, en toda la Unión Europea, y el mismo día, de hecho, en la región de Murcia se hicieron eventos en los municipios que tenían que ya estaban interesados por temas de Nueva Bauhaus, y unos premios anuales Nueva Bauhaus Europea. Los premios anuales Nueva Bauhaus Europea llevan ya 2 ediciones y la verdad es que está... hay que decir que en España deberíamos estar muy orgullosos porque tanto en la primera edición como en la segunda edición hemos tenido un muy buen resultado. España ha estado muy involucrada en la Nueva Bauhaus desde el principio. En las 2 ediciones de los premios, como decía, en la primera edición de los 60 finalistas había 21 proyectos europeos, españoles, perdón, y de los cuales, de los 20 premiados finales, 9 fueron españoles, es decir, casi la mitad de los premios Nueva Bauhaus Europea de la primera edición fueron españoles. En la segunda edición un poco menos, pero 2 premios, había menos premios que en la primera edición, 2 de los premiados fueron también españoles. Hay una posibilidad que es la de ser socio de la Nueva Bauhaus Europea, que no está abierta a gobiernos, pero sí está abierta a organizaciones, instituciones, a empresas y a ese tipo de esquema. España también es uno de los más activos, de los 400 partners oficiales que hay ahora mismo, 67, que es más de un 15%, son españoles. Y además yo creo que en España no es casual que vayamos bien con el tema de la Bauhaus, porque ha coincidido con que el MITMA estaba desarrollando la Ley de Calidad de Arquitectura cuando salió esta iniciativa, que tiene mucho que ver con esto. Y también ha habido mucha implicación de Gobierno de España, de comunidades autónomas, de colegios de arquitectos, de empresas, de ayuntamientos, de instituciones, de universidades. La verdad es que en España ha habido bastante implicación. ¿Qué ha hecho el Parlamento Europeo con la Nueva Bauhaus Europea? El Parlamento Europeo lo que hace es recibir la comunicación oficial de la Comisión Europea y plantear nuestra posición. Nuestra posición se decide así, redactar un informe del Parlamento Europeo en respuesta a la propuesta de la Comisión Europea. Tengo la suerte de que se me asigna a mí ser el ponente de ese informe. En el Parlamento Europeo funcionamos que una persona redacta el informe y los demás grupos políticos hacen aportaciones, se negocia, se votan las enmiendas y después se vota el informe. Y como respuesta a esa propuesta de la Comisión Europea, nosotros hemos aprobado un informe que, bueno, pues que detalla unos objetivos, una financiación, unos ámbitos prioritarios y una forma de ejecución. Nosotros le estamos pidiendo a la Comisión Europea algo muy importante ahora: criterios claros, porque claro, hemos hablado de belleza, pero todavía no sabemos qué es eso. Criterios claros en belleza que tienen que ver con adaptabilidad, accesibilidad, que la función de los edificios vaya, que la forma de los edificios vaya en consecuencia a la función que albergan, que adaptemos nuestros edificios a nuestras nuevas formas de vida que han cambiado desde que la mayoría de ellos fueron construidos. Le hemos pedido eso, criterios claros. Le hemos pedido más financiación de Horizonte Europa para el año que viene. Para el año que viene le estamos pidiendo 500 millones de euros. Y sí que estamos pidiendo que para el nuevo presupuesto multianual de la Unión Europea, que es cada 7 años, haya un programa propio de Bauhaus. Aunque siga pudiendo todo etiquetarse como Bauhaus Europea, que haya un programa financiero claro de Bauhaus. El informe se aprobó hace un mes, justo en el pleno del mes de septiembre, y la verdad que tengo la suerte o el orgullo de haberlo trabajado bien, o de que estaba bien el informe, porque recibimos más del 75% de apoyo de los diputados de la Cámara. Más de 500 diputados de casi todos los grupos parlamentarios votaron a favor de este informe.
Y ya por último voy terminando. ¿Qué es la nueva Bauhaus después de todo esto? Bueno, pues creo que he pretendido dejar claro que lo que se trata es de invitarnos a pensar de otra manera, a invertir estos fondos que van a venir estos próximos años con motivo de la sostenibilidad y la eficiencia energética y la descarbonización de una manera que nunca habían venido, con un capital con un torrente de fondos que es mucho más elevado. Seguro que muchos ayuntamientos me miráis y me van a decir, pues si no damos abasto a convocatoria, a presentarnos a tal. Bueno, pues también una invitación a que no solo nos paremos en la mirada tecnológica de sostenibilidad, sino a ver si con un poquito más de esfuerzo, con la misma inversión, podemos además aunar criterios de mejorar un poco el entorno construido, la vida de las personas y también dedicarnos a los sitios y lugares y las personas que más lo necesitan, es decir, a proyectos que tengan una variante de inclusión social. La Bauhaus original, la de hace 100 años, trató de mejorar la vida de las personas, trató de democratizar el acceso a las viviendas, trató y consiguió democratizar también el acceso a los objetos de buen diseño de uso cotidiano con la industrialización. Pues lo que se pretende es que ahora que nuestros edificios han cambiado, nuestras formas de vida han cambiado tanto, pero nuestras ciudades y edificios no han cambiado tanto, pues podamos aprovechar este gran capital para adaptar a otra manera. Porque yo siempre hago una pregunta para terminar. ¿Podemos con el mismo dinero no solo quedarnos en la placa solar o el aire acondicionado? ¿Podemos, bueno, a lo mejor con un poquito más, ir un poco más lejos? Y además la segunda pregunta derivada de eso es, si estamos hablando de fondos públicos, ¿es ético a lo mejor invertir un montón de dinero en un barrio para que solo mejore la eficiencia energética? Oye, que está muy bien. Pero los ciudadanos que viven ahí han pagado con sus impuestos una parte, han tenido molestias en las obras y siguen viviendo en la misma casa, en el mismo edificio, que no tiene accesibilidad, que no está adaptado a sus necesidades y no han notado un cambio en sus formas de vida. Bueno, pues a lo mejor esta invitación a invertir nuestro dinero de otra manera, atendiendo a estos tres principios: belleza, sostenibilidad e inclusión. Por lo tanto, eficiencia energética sí, por supuesto, pero también incorporar las variables de inclusión social, de belleza. Han pasado 100 años, vivimos de otra manera, aprovechemos esta iniciativa, aprovechemos este momento histórico en el que nos encontramos, esta fuerza que tiene la financiación de la Unión Europea para intentar también transformar nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestros edificios y nuestras viviendas a una necesidad más real que tenemos los ciudadanos en el año 2022 y en lo que nos viene por delante. Esa es la nueva Bauhaus. Hay una semilla de la Comisión Europea y ahora nos invita a todos, también a vosotros, ayuntamientos, a implementarla, incluso aunque sea con fondos propios vuestros. Es decir, oye, este proyecto que voy a sacar la semana que viene de algo, voy a darle una vuelta y no solo voy a mejorar la eficiencia energética de esta calle, voy a intentar hacer algo más, aunque sea con un 5% más de dinero o con un 10% más de dinero, o llegando a un 10% menos de la calle, pero haciéndolo para que sea más amigable, más humana, más vivible. Eso es la nueva Bauhaus. Gracias. Gracias, Marcos. Pues desde Eurovértice, cuando escuchamos por primera vez la nueva Bauhaus, la verdad es que fue una iniciativa, un concepto, una idea que con la que nos sentimos plenamente identificados. Fue algo muy ilusionante e inspirador para nosotros, y esa semilla que puso la Comisión Europea, yo creo que en Eurovértice y en todo el equipo, que somos todos así muy en esa línea, pues floreció de una manera que hizo surgir una iniciativa que se llama Urbaactivistas, con la que participamos en el primer festival de la nueva Bauhaus. Hicimos 5 actividades en los diferentes municipios en los que en aquel momento estábamos trabajando, haciendo sus proyectos piloto de manera con sus proyectos pilotos de la agenda urbana, pues de manera propia, con fondos propios, pues decidimos invertir una pequeña parte de nuestros fondos en hacer actividades en esos municipios, actividades con participación ciudadana y siguiendo esos principios de inclusión, belleza y sostenibilidad. Hicimos actividades en Lorquí, en Cieza, en Jumilla, en Cartagena y en Lorca.
Y bueno, fruto de ese primer festival hicimos también como paraguas un manifiesto que lo podéis encontrar en las libretitas que hemos repartido esta mañana. Tenéis el manifiesto de Urbactivistas y los principios en los que se basa. Y bueno, somos también amigos de la nueva Bauhaus. Creo que somos de momento los únicos en la región de Murcia que estamos dentro de la plataforma. Eso quiere decir que bueno, asistimos todas las semanas, nos llegan unos boletines de todas las iniciativas europeas alineadas con la nueva Bauhaus. Tenemos reuniones periódicas con agentes de todo tipo, empresas, arquitectos, urbanistas, ciudadanos que están alineados para compartir ideas, entre todos fomentar nuevos proyectos y bueno, fruto de ese primer festival hemos hecho un pequeño vídeo que queremos presentar hoy aquí con el resultado de las actividades, y también en la hora del café vais a poder ver una exposición con todos los materiales que fuimos generando en las distintas actividades de la gira de la nueva Bauhaus por la región de Murcia. Además coincidió con el Día de la Región de Murcia, o sea que fue así como todo mucho lío a la vez, pero bueno. En Europa no era festivo y aquí pues lo pasamos el festivo en Jumilla, allí recorriendo el barrio de Distritos con nuestras banquetas. Y bueno, pues nos gustaría presentaros el vídeo y animaros a todos los que queráis uniros. Esto es un poco también como la presidenta de la comisión lanzó la idea de la nueva Bauhaus, pues nosotros también hemos lanzado la idea de Urbactivistas. No sabemos dónde vamos a llegar. Es una semilla que plantamos y que bueno, entre todos queremos ver cómo promover este tipo de iniciativas en el territorio donde habitamos. Vamos a ver el vídeo. Urbactivistas es una corriente impulsada por Eurovértice Consultores en el marco de la nueva Bauhaus europea. Su objetivo es crear ciudades más bonitas, más inclusivas y más sostenibles, utilizando una idea revolucionaria, que la clave para transformar nuestros barrios está en la participación de la ciudadanía, que aporta su conocimiento para mejorar el futuro. Urbactivistas se basa en este manifiesto. Yo opino, porque la revolución ciudadana comienza contigo. Yo respiro, porque tus hijos merecen vivir en una ciudad más sostenible. Yo crezco, porque la ciudad es un espacio para crear el futuro que quieres. Yo admiro, porque la belleza y el diseño hacen que nuestra vida sea mucho mejor. Yo decido, porque ser ciudadano no es solo estar, también es elegir. Yo y nosotros. Una revolución ciudadana protagonizada por todos los que soñamos una ciudad más bella, más justa, más verde. Te estamos esperando. Esto no ha hecho más que comenzar. Tus ideas y conocimientos pueden cambiar tu ciudad. Únete hoy al urbactivismo.